que nos presenten sus dudas, nos den sus sugerencias y comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Maestra Patricia, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, muy buenas tardes, Emilio, muchas gracias. Pues voy a compartir una pantalla para que ustedes puedan ir siguiéndome un poquito en todo lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Pues la idea es transmitirles todo lo que es el método para realizar una descripción de puesto de manera pues adecuada, digamos, que sea funcional en nuestro proceso de entrevistas. Yo soy Patricia Rodríguez, soy licenciada en psicología y pues bueno, tengo muchos años trabajando en el área de recursos humanos, más de 20 años trabajando en recursos humanos y pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Empezando con el tema, pues sabemos que las descripciones de puestos finalmente son uno de los documentos base para que nosotros podamos llevar a cabo todos los demás procesos dentro del área de recursos humanos. A mí siempre me gusta decir que si nosotros tenemos una descripción de puestos realizada de manera adecuada, todo lo demás, todos los demás procesos como la selección de personal, la evaluación de desempeño, todo lo que viene posterior a, nos va a ser mucho más fácil ejecutarlo, porque al final del día, pues es la base de todo lo que nosotros vamos a buscar en uno de nuestros colaboradores. Sobre todo porque aquí vamos a identificar cuál es el objetivo de cada puesto, las responsabilidades que tienen nuestros colaboradores para desempeñar y cumplir con las expectativas del puesto, pero también tenemos todo lo relacionado con las competencias, cuáles son las características que debe de tener esta persona de manera particular para poder desarrollar de manera exitosa esta posición. Vamos a poder identificar a partir de la descripción de puesto cómo impacta mi trabajo en el objetivo general de la empresa. Todos los puestos tienen que estar alineados con el objetivo general de la empresa. Y aquí es donde nosotros vamos a identificar esa conexión. ¿Cuáles son los beneficios y los usos que le vamos a dar a la descripción de puesto? Inicialmente, para contratar al personal. Cuando nosotros estamos a punto de hacer un reclutamiento, tenemos que identificar si nuestra descripción de puestos está completa. Tiene todas las características, tiene todas las funciones, está definido el objetivo, sabemos cuáles son las competencias que necesitamos para buscar a una persona que vaya de acuerdo con todas esas características que ahí estamos mostrando. La descripción de puestos nos va a describir al puesto, no a la persona, pero a partir de la descripción de puesto es que nosotros vamos a generar el perfil que ahí sí nos va a describir a la persona que vamos a buscar. Su nivel escolar, la experiencia que necesitamos que tenga, todas esas características. También nos va a servir para que nuestro colaborador, una vez que entra a trabajar con nosotros, sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer, cómo se van a medir sus indicadores, cuáles son las áreas donde tiene que enfocar su atención y que no haya este riesgo de que haya duplicidad de funciones o simplemente que no sepamos cuáles son los alcances de nuestro puesto. Nos van a servir para la evaluación de personal o la evaluación de desempeño, saber si estamos cumpliendo con nuestros indicadores, si estamos cumpliendo con las expectativas o los objetivos establecidos en la empresa. Definir. Capacitación de descripciones de puesto. ¿Perdón? Ay. No supe si era una pregunta, perdónenme. No, ¿verdad? Continuemos, maestra Patricia. Continuamos. Ok, también nos va a servir, como decíamos, para definir todas las herramientas para capacitar al personal, nuestra detección de necesidades de capacitación. De aquí nosotros vamos a identificar cuáles son las áreas, las habilidades en las que tenemos que capacitar a nuestro personal. Para definir el tabulador, hay ocasiones en que tenemos una descripción de puestos de ayudantes en general, por ejemplo, y la tenemos genérica, pero dentro de nuestra área de operaciones tenemos un ayudante general que está en inventarios, un ayudante general que está en empaque, un ayudante general que está en producción.
Cada uno de estos tiene características diferentes, competencias diferentes. Tendríamos que aprender a definir cada uno de ellos. También nos va a servir para elaborar los contratos, puesto que aquí se van estableciendo todos esos parámetros con los que la persona va a contar de certeza y la empresa para que de alguna manera se cumplan con los acuerdos que se tienen desde el momento de la contratación. A partir de la descripción de puesto, el jefe inmediato puede identificar cuáles son los objetivos y las metas que se tienen que cumplir por cada colaborador, por área, por dirección y obviamente decíamos el objetivo general de la empresa. De alguna manera aquí nosotros vamos a empezar a ver esa alineación de los objetivos y nos permite enfocar que el colaborador se dirija únicamente a desempeñar el trabajo que le corresponde y que no esté haciendo cosas que están fuera de su alcance o fuera de su área. Nos mejora la comunicación entre el jefe inmediato y el ocupante del puesto o colaborador, puesto que todos sabemos o todos tenemos la misma línea, estamos en el mismo canal de cuáles son las cosas y responsabilidades que le tocan a cada uno. ¿Qué es lo que nos está pasando actualmente? Actualmente no hay descripciones de puesto en las empresas. O existe esta carpeta que tenemos ahí de hace miles de años porque la solicitó la Secretaría de Trabajo, se hicieron las descripciones de puesto, pero nunca se han actualizado. Tenemos esa carpeta ya arrumbada, empolvada en el último cajón de la gaveta y cuando necesitamos reclutar a un personal, vamos con el jefe inmediato para preguntarle qué necesitamos, en lugar de acudir a nuestra carpeta de descripciones de puestos. No están actualizadas. Las descripciones de puestos se tendrían que estar actualizando por lo menos una vez al año. Esto es, puede que haya cambios directamente en el uso de tecnología, diferentes herramientas, y si no los hay, de cualquier manera hay que ponerle la fecha de actualización para saber que esa descripción de puesto es vigente. Actualmente, las descripciones de puesto se desarrollan o se elaboran por el jefe inmediato o los ocupantes de cada puesto. Y nos vamos a encontrar en muchas ocasiones que no tenemos descritas las funciones, sino tenemos toda una lista de actividades que hacen en el día a día nuestros colaboradores. Lo que nosotros como recursos humanos tenemos que hacer es identificar de estas actividades en qué función se traducen. Una persona que hace reclutamiento y selección de personal, por ejemplo, publica la vacante, le llama a los candidatos, genera entrevistas, los evalúa psicométricamente, pero todas estas son actividades. La función es contratar personal adecuado de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas de la empresa. Es decir, todas estas actividades, la suma de actividades nos van a dar generalmente una función. Y eso es lo que tenemos que empezar a identificar. ¿Ok? Estas descripciones de puesto, tienen que estar descritas, decíamos, en funciones y responsabilidades. Generalmente están descritas por actividades. Entonces, tenemos de repente, en algún momento me tocó trabajar con una empresa que como consultoría externa y de verdad me dieron unas descripciones de puesto que eran kilométricas, o sea, traían 20 hojas, pero claro, porque cada una tenía actividades en lugar de funciones. También es importante que se identifique o dentro de la descripción de puesto estén los indicadores. Hoy la mayoría de las descripciones de puesto no lo tienen. Solamente van cumpliendo o van cubriendo ciertos datos, pero aquí no identificamos qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir del desempeño de los colaboradores y eso es un factor sumamente importante. Se realizan con base en las características personales. Esto seguramente les va a sonar a algunos, que de repente algún jefe inmediato nos dice, es que vamos a contratar a otra persona para soporte técnico, pero quiero que sea igual a José Pérez, ¿no? En lugar de decir, necesitamos estas características o de acuerdo a nuestra descripción de puesto, esto es lo que nosotros estamos buscando, generalmente nos están pidiendo que clonemos, ¿no? A una persona. Entonces, esto genera
que la descripción de puesto esté basada en características personales y no realmente en las características del puesto o que se requieren para el puesto. Son discriminatorias, puesto que desde ahí ya estamos viendo, solo se necesitan mujeres, que sean jóvenes, que tengan ciertas habilidades o cierta formación académica, y entonces desde la parte de género, desde la edad, pues ya estamos sesgando, y de alguna manera nosotros tenemos que identificar. Habrá perfiles en los que definitivamente necesitemos gente con ciertas características de edad, de género, y está bien. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿el hecho de que sea hombre, que sea mujer, impacta de manera directa en el desempeño de su trabajo? Porque si la respuesta es no, entonces está siendo un factor discriminatorio. No nos dan elementos reales para la evaluación de los candidatos en el sentido de saber cuáles son las competencias que necesitamos, que tengamos la posibilidad de tanto estadísticamente o cuantitativamente como cualitativamente identificar si el candidato realmente podrá responder a las necesidades del puesto. Y no las usan, es decir, como sabemos que tienen ahí muchos años, como no se han actualizado, como en determinado momento nadie se ha tomado la molestia, digamos, de revisarlas, pues están ahí en esa carpeta perdida y realmente no hay un seguimiento o un uso. Por eso tenemos que empezar nosotros a identificar cuáles son entonces las formas en las que podemos implementar o integrar el uso de la descripción de puesto en nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a desarrollar la descripción de puesto? Primero, vamos a generar una serie de cuestionarios donde nosotros vamos a preguntar todos estos datos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el área a la que pertenece el puesto? ¿Cuál es el puesto? ¿El nivel jerárquico? ¿Cuáles son las funciones que tiene? ¿Qué competencias necesita? ¿Cuáles son los indicadores? Esto lo vamos a hacer a través de entrevistar a uno o varios usuarios del puesto, ocupantes del puesto, para que cada uno de ellos va a tener una percepción distinta de su puesto, sobre todo cuando no ha habido una descripción previa. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esta unificación de la descripción de puesto. La vamos a revisar con el jefe inmediato y vamos a decir, oye, de acuerdo a tu equipo de trabajo, esto es lo que son sus funciones y responsabilidades. Y entonces el jefe nos va a decir, esto sí entra, esto no y demás. De lo que se trata es que una vez que nosotros tengamos ya desarrollada nuestra descripción de puesto, el empleado la conozca y sepa entonces hasta dónde llegan los alcances de su puesto. La observación va a intervenir aquí porque nosotros le vamos a estar dando seguimiento. Es que nos están diciendo que ellos tienen que pasar las hojas y perforarlas. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver si esto se está haciendo, vamos a tomar en cuenta si se están siguiendo todos los procedimientos para realmente integrar cada uno de esos aspectos en nuestra descripción de puesto. La regla es, si no está en la descripción de puesto, entonces no es necesario para la persona que va a desempeñar el puesto. Por eso es que si nosotros consideramos que el factor de que sea hombre, que sea mujer, que tenga cierta edad y lo que sea es importante o es determinante para el puesto, tiene que estar en la descripción. ¿Quién es el responsable de hacer las descripciones de puesto? Pues está el área de recursos humanos, que por supuesto, presumiblemente somos los expertos, ¿verdad?, en hacer las descripciones de puesto, y nosotros vamos a coordinar todo el proceso. Nos va a tocar hacer las entrevistas, nos va a tocar generar toda esta información, pulir la información, reducir, digamos, estas actividades en funciones, presentar un documento, digamos, un borrador con el jefe inmediato para que él nos diga qué es lo que considera que tenemos que poner, que quitar y demás. Y una vez que está validada, entonces ya hacer uso de ella. Vamos a definir la metodología desde cómo vamos a hacer las entrevistas, cada cuándo, quiénes van a participar en las entrevistas.
cuáles son la política que vamos a llevar a cabo para hacer una descripción. En la política nosotros vamos a meter cosas como las personas que pueden participar en las entrevistas tienen que tener por lo menos 1 año en el puesto que están describiendo para que de cierta manera estén empapados de todas las actividades que están desarrollando. Las políticas, acuérdense que son lo que podemos y lo que no podemos hacer en un proceso. Dentro de la descripción de puesto, nosotros tenemos que desarrollar una política para saber cuándo van a ser válidas nuestras descripciones. Vamos a capacitar al jefe inmediato para que él tenga la posibilidad de identificar cómo definir las funciones, cómo identificar las competencias que tiene su personal, para que de esta manera podamos vaciarlo, digámoslo así, en el formato de la descripción de puesto. Todas estas entrevistas, observaciones, correcciones y demás se tienen que documentar para que nosotros sepamos cuál fue el proceso que nos llevó hasta el documento final y en determinado momento, pues, ya darlo por válido. Debe haber un experto o ser un experto en descripciones de puesto, es decir, conocer exactamente cuáles son los rubros que con los que se tiene que contar de manera mínima, por lo menos, para que nosotros sepamos que tenemos toda la información necesaria en nuestra descripción de puesto. Y se tiene que aplicar a todas las áreas de recursos humanos, evidentemente, y de toda la empresa. El ocupante del puesto nos va a ayudar o tiene que participar también en la realización de las descripciones de puesto, porque él es el que nos va a dar, o ellos son los que nos van a dar la información. ¿Quién más experto de un puesto que quien lo ejecuta? Entonces, nos vamos a dedicar a entrevistarlos con base en el formato que ya desarrollamos y vamos a generar estas entrevistas. Nos van a dar esta información. Podemos entrevistarlos de manera individual a uno o varios ocupantes del puesto, o podemos entrevistarlos a modo de panel, donde haya 2 o 3 personas que nos vayan respondiendo estas preguntas. La idea es que nosotros vayamos unificando la información. Ellos tienen que llevarla a cabo en el sentido de poner en práctica todas esas funciones, todas esas responsabilidades que están definidas en la descripción de puesto. Nosotros no podemos en determinado momento decir, esta es la descripción de puesto y lo que se hace es completamente distinto. No, realmente las funciones que están desempeñando, el trabajo del día a día, tiene que estar reflejado en la descripción de puesto. Y pues debe ser un experto en el puesto, como decíamos, tiene que tener por lo menos 1 año ejerciendo ese puesto para realmente pueda dar las respuestas de todo lo que nosotros le vamos a preguntar. El jefe inmediato nos va a ayudar a validar la descripción de puesto, nos va a decir si es todo esto que están poniendo aquí o esto que están diciendo mi equipo de trabajo, son las funciones que desempeñan, son las actividades que realizan y nosotros nos va a tocar, pues obviamente, resumir esa información. A partir de ahí, el jefe inmediato va a poder generar cuáles son las metas que tiene que cumplir su equipo de trabajo, evaluar al colaborador con base en esas metas y, de alguna manera, en el momento que hay una contratación, se tiene que entregar la descripción del puesto a la persona que está integrándose a la empresa, con la intención de que siempre tenga visible, digámoslo así, cuáles son los alcances de su puesto, sus responsabilidades, sus indicadores, las metas a cumplir. Y capacitar al ocupante del puesto en caso necesario, es decir, habrá ocasiones en que nosotros contratemos a una persona que aunque tenga las competencias del puesto, todavía le falte desarrollar algunas habilidades. Y entonces vamos ahí a detectar nuestras necesidades de capacitación y vamos a capacitarlo para llevarlo a este nivel o a este mayor nivel de mejora. ¿Cuáles son entonces los elementos mínimos que debe de tener una descripción de puesto? Primero, el objetivo general. El objetivo general, como todos sabemos, es la razón de ser del puesto. ¿Por qué existe ese puesto dentro de la empresa? Si nosotros podemos responder a esta pregunta, pues evidentemente podemos ya ir desarrollando los demás elementos. Hay algunos expertos en descripciones de puesto que recomiendan que primero desarrollemos todos los demás aspectos y después desarrollemos el objetivo general.
¿Por qué lo mencionan de esta manera? Una vez que nosotros ya tenemos integrados todos los demás elementos que vamos a ver en un momento más, pues va a ser mucho más fácil envolver todo eso o enmarcar todo eso en un objetivo general. La forma en la que lo hagamos, si queremos primero describir el objetivo general o hacerlo al final, no hace diferencia. Es decir, el orden de este factor no altera el resultado, pero pueden ser algunos elementos que son de utilidad para usted. Vamos a identificar también como uno de los elementos mínimos las responsabilidades. Como decíamos, no vamos a hablar de actividades. No me interesa que llegues, que cheques, que llames por teléfono. Lo que me interesa es para qué haces todo eso. Y ese para qué nos va a dar una responsabilidad. Los indicadores, ¿qué es lo que vamos a medir? Dentro de estas responsabilidades, si tu responsabilidad es contratar personal de acuerdo a las necesidades de las áreas de la empresa, ¿cuáles son tus indicadores? El tiempo de cobertura, el porcentaje de rotación, esos son los indicadores porque son los medibles que tenemos en esta responsabilidad. Y de ahí es de donde nosotros vamos a sacar esa información. Los conocimientos y habilidades, que finalmente nos van a hablar de las competencias, conocimientos técnicos desde la formación académica, si necesitamos alguna certificación, algún curso, y las habilidades, todas estas habilidades blandas de trabajo en equipo, negociación, liderazgo, lo que nosotros vayamos necesitando de nuestro trabajo, perdón, de nuestro puesto. El tramo de control o el alcance del puesto, ¿hasta dónde? Mi responsabilidad, ¿hasta dónde abarca? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Esto es lo que me toca a mí y asumir el control de esa función. Perdón. La experiencia en tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos que esta persona haya desempeñado el mismo puesto o tenga experiencia en un aspecto en específico? En el manejo de equipos de trabajo, en el manejo de una herramienta determinada o desempeñando un puesto como contador o como director o como gerente o como jefe supervisor. ¿Cuánto tiempo necesitamos de esa experiencia? Las relaciones internas y externas también es otro elemento muy importante. Estas relaciones internas y externas las vamos a dividir entre clientes y proveedores. ¿Quiénes son dentro de la empresa mis clientes? A quienes yo les doy un servicio. ¿Quiénes son mis proveedores? Quienes me dan un servicio. Dentro de las áreas que componen la empresa, yo recursos humanos, mis clientes son todas las demás áreas porque yo les doy un servicio. ¿Quiénes son mis áreas quiénes son mis proveedores o las áreas que me proveen? El área de sistemas que me provee con pues soporte técnico, ¿no? Actualizaciones del sistema, el área de compras porque me provee de papelería, me provee de anuncios para los puestos y demás. Entonces, todo esto, de esta forma nosotros vamos a poder identificar quiénes son mis clientes y quiénes son mis proveedores, tanto de manera interna en la empresa como de manera externa. Estos serían, digamos, los elementos mínimos que debe de tener una descripción de puesto. Nos podemos encontrar formatos que tengan otros elementos o más información y son válidos también, pero por lo menos para tener una descripción de puesto que nos dé toda la información que necesitamos, esto sería lo indispensable. Como parte del proceso para llevar a cabo nuestra descripción de puestos o un proyecto para desarrollar todas las descripciones de puesto de la empresa, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la filosofía organizacional que está compuesta por la misión, la visión, los valores y los objetivos de la empresa. De alguna manera esto nos va a ayudar a generar todos los aspectos relacionados con las competencias, las características que necesitamos de los colaboradores para que se puedan adaptar de manera exitosa a la compañía. El organigrama de los puestos, saber cuáles son los niveles jerárquicos con los que contamos, cuáles son el tipo de elementos que tenemos, los niveles de puesto, qué es lo que nosotros tenemos que encontrar en cada uno de esos niveles, las competencias que queremos o los grados de dominio que queremos de esas competencias en cada nivel jerárquico. La definición del ocupante del puesto para entrevistar por cada posición. Esto es
qué es lo que necesitamos de esa persona. Vamos a elaborar o cuáles son las personas, quiénes son las personas, perdón, que van a participar del proceso. ¿Quiénes cumplen con la política? ¿Quiénes tienen más de un año trabajando en la empresa? ¿Quiénes tienen más de un año ocupando el puesto que están trabajando, que están ocupando en este momento? Dentro de nuestra política podemos poner que dentro de ese año de trabajo hayan cubierto sus metas por lo menos el 80% de los meses. Entonces, todo esto nosotros nos va a ayudar a definir quiénes van a ser los ocupantes del puesto que van a participar del proyecto. Vamos a elaborar una calendarización de todas las entrevistas que vamos a llevar a cabo, primero con los ocupantes del puesto y después con los jefes directos para validarlas. Las entrevistas con cada ocupante del puesto nos va a llevar entre 40 y 90 minutos. No podemos hacer más de 5 entrevistas diarias porque pues obviamente es agotador y además sería embotarnos en muchísima información. La idea es que vayamos aterrizando la información de cada una de estas descripciones de puesto. Para cada puesto nosotros podemos entrevistar entre 3 y 5 personas. Por eso estaríamos hablando que estaríamos describiendo un puesto por día. Realizar el análisis de cada puesto, definir todas estas funciones y responsabilidades con base en las actividades que los ocupantes del puesto nos van a decir. Vamos a documentarla, toda esta información en nuestro formato para que el jefe inmediato la pueda revisar y validar. Una vez que está validada, nosotros ya formalizamos esta información con las fechas de actualización y demás, y se la entregamos al jefe inmediato para que él, a su vez, la pueda trabajar con el ocupante del puesto para definir las metas. Y aquí vamos a darle, junto con los jefes inmediatos, a darles el apoyo para que ellos puedan ir dando seguimiento a todo el cumplimiento de los objetivos. Este mismo proceso se va a aplicar con todas las áreas de la compañía, con la intención de tener todos los puestos descritos de manera formal. ¿Ok? Pues básicamente esta es la información de descripciones de puesto. Veía por ahí que tenían alguna pregunta, ¿verdad? Adelante, maestra Pati. Pues aquí veía quiénes y cómo se actualizan. Las personas que son responsables de actualizar las descripciones de puestos, el área de recursos humanos, junto con los ocupantes del puesto y el jefe inmediato. ¿Sí? ¿Alguien más tendría alguna otra pregunta, duda, comentario? Bien, pues mientras los participantes nos preguntan, nos sugieren, nos comentan, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 6 de julio a las 18 horas abordaremos el tema de las diferencias entre la utilidad contable y la utilidad económica. Los invitamos, inviten a su vez a compañeros y amigos. Gracias. Pues no, maestra Pati, parece que no hay más participación en el evento. Muy bien. Por lo tanto, siendo las 18 horas, a ver, no, sí, tenemos aquí a Rosalba que nos dice, la descripción de puestos relaciona las funciones, no las actividades, ¿es correcto? Sí, Rosalba, correcto. Generalmente cuando tú le preguntas a un colaborador qué es lo que hace, te va a hablar de actividades. Por eso les ponía yo el ejemplo del reclutador. Es que yo publico la vacante, hago las llamadas, genero las citas, pero todas estas son actividades. La función para la que están llevando a cabo todas esas actividades es para cubrir la plantilla de acuerdo a las necesidades de cada área dentro de la empresa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer o lo que nos va a tocar hacer muchas veces como recursos humanos es identificar este grupo de actividades, para qué la están haciendo y de ahí poder definir la función. Listo. Pues bien, siendo las 18 horas con 30 minutos, día 29 de junio, damos por culminado el desarrollo del webinario. Maestra Patricia, muchas gracias.
Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.